Bienvenidos a la retrospectiva de Godzilla. La vez anterior hablamos de Godzilla Tokyo SOS, o como a mí me gusta llamarle, Godzilla Tokyo SOS. Y sorpresivamente fue una película que es mejor de lo que recordaba. Siempre era esta película mediocre de la franquicia, pero no, de hecho ahora es una de mis favoritas de la era Millennium. Pero bueno, ya era hora de terminar la era Millennium, y según Toho también ya era hora de acabar la franquicia de Godzilla, aunque sea por un tiempo. Y por lo tanto la siguiente película sería no solo el final de la era Millennium, sino también el final de la franquicia hasta que la gente empezara a pedir películas de Godzilla otra vez. Y por si eso no fuera suficiente, también era el 50 aniversario de la franquicia, así que sí, teníamos una película que debía finalizar cosas y que debía celebrar 50 años de historia. Y eso resultó en el filme Godzilla Final Wars, y bueno, sí, por mucho tiempo este fue el final de la franquicia. Así que ¿cómo fue que Godzilla Final Wars celebró medio siglo de películas? Bueno, vamos a averiguar. Y en Godzilla Final Wars tenemos un reboot completo de la franquicia, ni siquiera el filme original sucedió, aunque sí mencionan la fecha de 1954. En fin, en el año 2000XX, Godzilla fue oficialmente vencido por los humanos después de que le arrojaron un montón de hielo y de esa manera terminó enterrado y congelado. Definitivamente una referencia de cómo lo vencieron en Godzilla Contraataca. Y después de que Godzilla fue vencido, repentinamente salieron otros monstruos para invadir la Tierra y también salieron un montón de mutantes, esencialmente humanos que tienen más capacidades que los humanos. Es algo así como los X-Men, excepto que estos mutantes nunca sufren de cambios físicos o algo así, no, simplemente tienen las mismas habilidades que los humanos, solo que mejores. Así que supongo realmente no tanto como los X-Men. En fin, estos mutantes forman eventualmente una fuerza, la cual está ahí para defender a la humanidad de amenazas muy grandes. Y van a tener mucho trabajo porque de la nada varios monstruos empiezan a atacar diferentes puntos del planeta al mismo tiempo, y convenientemente la gran mayoría de estos monstruos son de la era Showa. Pero en lo que están combatiendo estas amenazas, repentinamente son rescatados por esta raza de alienígenas, los cuales teletransportan a los monstruos en sus propias naves. Estos alienígenas vienen del planeta X. Sí, estos definitivamente son Exilians, los cuales vimos por primera vez en la película de Invasión de los Astromonstruos. Y al igual que en Invasión de los Astromonstruos, estos Exilians secretamente son malvados y eventualmente son descubiertos por los personajes principales porque no son tan tontos en esta película. Su plan es supuestamente dominar a la raza humana porque tienen un componente que es vital para la supervivencia de los Exilians. Y cuando son descubiertos, uno de los Exilians más jóvenes mata al líder de esta raza de alienígenas y se convierte, bueno, en el nuevo líder, conocido simplemente como el Controlador. Porque al parecer los Exilians no solo pueden controlar a los monstruos, sino que también pueden controlar a los mutantes. Excepto nuestro protagonista, él por alguna razón está perfectamente bien. Y su plan es más extremo, simplemente saquen a los monstruos allí en la Tierra y que destruyan lo que sea que se les dé la gana. Nuestros protagonistas apenas logran salir vivos y se ven en una situación muy desesperada. Tan desesperada que dicen, bueno, tenemos que lidiar con monstruos y con los Exilians. Esto eventualmente lleva a un plan donde dicen, hey, ¿por qué no descongelamos a Godzilla para que él lidie con los monstruos mientras nosotros lidiamos con los Exilians? Es una batalla por recuperar el control del planeta Tierra. Bueno, definitivamente es una historia muy propia para un gran espectáculo, uno de los más grandes espectáculos que hemos visto en la franquicia de Godzilla. Y en general Godzilla Final Wars es una película bastante extraña. Porque verán, como un ejemplo bastante único de la franquicia, Godzilla Final Wars de hecho es bastante interesante, lo suficientemente entretenida y también bastante especial se puede decir. Ya sea si es una buena o mala película, eso a fin de cuentas no va a importar porque definitivamente es algo que rara vez se ve en la franquicia. Y tiene tantos elementos que son completamente nuevos o que están hechos de una manera en la que se sienten completamente nuevos, casi como si no pertenecieran a la franquicia, y eso definitivamente le añade al sentimiento de que este filme es un ejemplo bastante único que no se ha visto. Pero como un filme que se supone debe terminar 50 años de películas y que de por sí debe celebrar a dicha franquicia, bueno, ahí es donde definitivamente hay muchísimas fallas. Bueno, en su mayoría más parece hacerle honores a la era Showa, porque para el director esa era la mejor era de películas de Godzilla. Entonces realmente no es tanto una celebración de la franquicia, más bien de donde la franquicia inició. Y se siente que la era Millennium en general es casi eso. Pero este definitivamente lo hace de la manera en la que, bueno, vamos a traer a varios monstruos de la era Showa, vamos a hacer que la película se vea como una de esas de los 70s, pero al mismo tiempo todavía lo suficientemente modernas. Así como en general contar una historia como si fuera una película de la era Showa. Aunque personalmente por mí el filme Godzilla Tokyo SOS es el que hizo esto de una manera correcta. Mientras que aquí, no lo sé, se siente como que menciones y algunos detalles superficiales sí, pero que a fin de cuentas en cuanto a cómo son ejecutados, definitivamente diría que no se siente como de la era Showa.
Y también varias de las referencias a otras cosas de Godzilla se sienten de igual manera bastante superficiales. Y sí, tendremos a varios monstruos que no hemos visto en muchísimas películas, pero a fin de cuentas también como son usados la mayoría de estos monstruos termina siendo algo también decepcionante. Pero bueno, ¿qué tal la historia? Bueno, es una historia decente para este tipo de películas. Esencialmente tenemos una invasión que toma lugar en todo el planeta, así que es una situación bastante urgente definitivamente. Y eso al menos sí le ayuda al sentimiento de que este debe ser el final de la franquicia, aunque una vez más es un completo reboot. Lo curioso es que este filme no siempre se siente como una película de kaijus, más se siente como una película de tokusatsu de superhéroes, como si estuviéramos viendo un filme de Kamen Rider o de Super Sentai, excepto que los personajes principales que pelean, nuestros héroes, no llevan necesariamente máscaras o uniformes de superhéroes. Llevan uniformes, por supuesto, pero en general todos se ven iguales. Igual tenemos escenas de acción donde tendremos a los mutantes peleando contra los Exilians o los mutantes peleándose entre sí porque algunos están controlados, o a veces veremos a algunos de los mutantes peleando contra algunos de estos kaijus gigantes. Y ok, definitivamente es algo bastante único que no hemos visto en una película de Godzilla, al punto de que sí, mucho de la película se siente como un filme de acción y luego de la nada es interrumpido por un filme de Godzilla. Y luego tenemos a los personajes, los cuales también están ok en general. Al menos es bueno tener personajes principales que saben defenderse y que se siente que de hecho tienen mucho que ver con lo que va a pasar en la historia. Aunque realmente no parecen analizar mucho lo que temáticamente significa tener a Godzilla o no haberlo tenido durante muchísimos años, o de por sí la invasión de los kaijus y todo eso, realmente no. Una vez más, tiene una o dos menciones superficiales por aquí y por allá, pero eso es todo. Hay dos personajes que definitivamente sobresalen. Uno es este coronel que está interpretado por una especie de actor, una especie de peleador de artes marciales, el cual se llamaba Don Fry. Ese es un nombre bastante memorable definitivamente, y este personaje es bastante entretenido. Está ahí para hablar completamente en inglés, mientras que los otros personajes hablan en japonés y aún así todos se pueden entender perfectamente. Es como si fuera uno de los videojuegos de Tekken, donde todos los personajes hablan en su propio idioma y aún así todos se entienden perfectamente. Pero bueno, este personaje está aquí simplemente para patear traseros y decir algunas líneas que pertenecerían a una película de acción de los 80. Vaya, este personaje de hecho es como si Jesse Ventura se encontrara en una película de Godzilla. Y el otro personaje que es entretenido es el líder de los Exilians, conocido simplemente como el Controlador, porque miren a este tipo. Es como si un personaje villano de anime de la nada se encontrara en el mundo real y decidiera ser actor. Es definitivamente una caricatura, pero en live action, y eso lo hace bastante entretenido. También ayuda a que este personaje una vez más sabe pelear, por lo tanto es un personaje que puede hacer cosas, y también es entretenido ver sus reacciones muy exageradas a las cosas buenas y las cosas malas que le suceden. Especialmente adoro este momento donde recibe un golpe sorpresivo de nuestro protagonista, y él está como que, espera, déjame intentarlo otra vez. Es casi como algo que deberías ver en un detrás de cámaras o algo así, pero no, ahí está en la película. Este villano es muy entretenido, y vaya, es increíble tener a un villano que no es kaiju, que es entretenido en una de estas películas. Entonces sí, al menos los personajes están ok, y tenemos a un par que de hecho resaltan, de una manera superficial, pero al menos resaltan. Y ahora aquí es donde pasamos a los monstruos, y vaya que hay muchísimo de qué hablar. Este filme tiene muchísimos monstruos. Cuando dije que los monstruos invaden a la Tierra en varios puntos al mismo tiempo, sí, todos ellos son monstruos que hemos visto en películas de Godzilla antes. Primero que nada tenemos a Kaigan, el cual no hemos visto desde Godzilla contra Megalon. Eso es un poco más de 30 años desde la última vez que lo vimos. Y es increíble ver a un monstruo así de vuelta porque él era de los mejores elementos de las películas de Godzilla donde salió, las cuales no eran buenas películas, pero hey, él era uno de los mejores elementos de esas. También tenemos a Rodan. Siempre es bueno volver a ver a Rodan. La última vez que lo vimos fue en Godzilla contra Mechagodzilla 2, casi 10 años atrás de esta película. Y luego tenemos a Anguirus. Oh por Dios, Anguirus. A él también no lo hemos visto en ninguna película de Godzilla desde hace 30 años. En serio, su última aparición fue en la original Godzilla contra Mechagodzilla. Y eso fue en los años 70. Esta es una película del 2004. Y es de los mejores monstruos de este filme definitivamente. Se lleva algunas de las mejores secuencias y simplemente es increíble volver a verlo. Él definitivamente es un monstruo clásico. Bienvenido de vuelta, viejo. Y luego tenemos a Ebirah de Godzilla contra el terror de los mares. Al menos aquí se lleva su mejor escena. Irónicamente no es peleando contra Godzilla, es peleando contra los mutantes. Es una escena muy de Power Rangers, muy de Super Sentai, en fin, bastante entretenida, y al menos Ebirah se llevó una buena escena. Y luego tenemos a King Caesar. ¿Se acuerdan de King Caesar? Sí, es ese monstruo que sale en la película original de Godzilla contra Mechagodzilla. Ya saben, ese monstruo que a muchos se les olvida que salió en esa película.
Sí, salió en esa. Y luego tenemos a Amanda de otra de las películas de Toho que eventualmente hizo su aparición en una de las películas de Godzilla, en este caso Destroy All Monsters, pero aquí realmente solo está ahí al principio de la película como para decir que los humanos están matando a monstruos, en fin. Y también de la película de El hijo de Godzilla tenemos a Kamacuras y a Kumonga. Y de esa película de hecho también desafortunadamente tenemos a Minilla. Sí, Minilla de alguna manera regresó a la franquicia. Y para ser justos, aquí todavía es algo molesto, pero no es tan molesto como en sus películas originales. Aunque también realmente el monstruo no hace nada. Simplemente está ahí acompañando a un par de personajes humanos y luego se junta con Godzilla y eso es todo. Pero ella al menos su diseño fue mejorado para que se viera un tanto más atractivo, supongo, para las audiencias. Aún así prefiero a Godzilla Jr. Y bueno, diría que también tenemos a Ghidorah de Godzilla contra los monstruos de Smog, excepto que realmente lo único que vemos de este monstruo es su derrota y eso es todo. Y quizás la inclusión más sorprendente de esta película, pero sí, en este filme tenemos a Sila de la película americana de 1998. Y sí, por supuesto que está hecho completamente en computadora y en efectos que honestamente no se ven tan lejos como los de la película de 1998. Y sí está aquí en su mayoría para ser comparado con el verdadero Godzilla y para ser humillado, pero hey, eso al menos se siente que sí es una referencia a la franquicia en general y no solo a la era Showa. También tenemos un par de monstruos más que son de sorpresa, así que hablaremos de ellos un poco después. También tenemos un monstruo completamente nuevo que sale en este filme, simplemente llamado Monster X, el cual se enfrenta con Godzilla en el clímax de la película. Y la idea de que Godzilla eventualmente tiene que salir y enfrentarse a todos estos monstruos suena como una increíble idea. Desafortunadamente aquí es donde entra mucho de la decepción de la película, porque en Godzilla Final Wars muchas de estas peleas desafortunadamente son muy cortas, demasiado cortas para una película de Toho. No solo esta es la primera vez que hemos visto a algunos de estos monstruos en muchísimos años y después de muchísimas películas, pero el hecho de que sus peleas llegan a ser bastante cortas se siente como que esta gran oportunidad que hemos tenido de volver a ver a los monstruos ha sido desperdiciada. Godzilla contra Gigan sería increíble volver a ver eso con efectos más modernos, y bueno, técnicamente tenemos eso ahora, pero cuando la película salió no tuvimos eso. Así que cuando Godzilla y él se enfrentan y la pelea dura como 20 segundos nada más, es bastante decepcionante. Y no es solo que las peleas son cortas, es que muy poco pasa en estas peleas cortas. Recientemente hablamos de Godzilla y Kong el Nuevo Imperio, una película que recomiendo definitivamente, y en esa sí también tenemos unas cuantas peleas de monstruos que son cortas, pero al menos se siente que mucho sucede en esas peleas cortas, las hace más satisfactorias. Aquí muchas veces tendremos a el monstruo atacando a Godzilla, Godzilla contraataca, y ese contraataque llega a ser el final de la pelea, muy decepcionante. Lo mismo sucede con Godzilla contra Kamacuras, Godzilla contra Kumonga. Vaya, lo único que vemos de la pelea de Godzilla contra Ghidorah y contra Ebirah es como Godzilla derrota a Ghidorah y a Ebirah. Y sí, esto también se extiende a la pelea de Godzilla contra Sila. Aquí se entiende, la pelea es corta porque ese es el chiste, es para decirlo muy superior que es el Godzilla original en comparación a la versión que nos dio América, pero el chiste se pierde cuando varias de las otras peleas son igual de cortas y son igual de ridículamente fáciles para Godzilla como esa. Y una vez más se siente como una oportunidad desperdiciada. El Godzilla original contra la aberración que hicieron los americanos que osaron llamar Godzilla. Sí, eso hubiera sido algo entretenido de ver, al menos en una pelea de 1 minuto y donde varias cosas pasaron. Pero no, simplemente tenemos una pelea que es igual de corta que las demás, se supone que ese es el chiste, pero se siente que así son la mayoría de las peleas en este filme. Al parecer esto fue decisión del director porque decía que si hacía las peleas cortas, haría ver a Godzilla como alguien increíblemente poderoso. Y ok, entiendo el objetivo, pero al mismo tiempo ya hemos visto a Godzilla siendo increíblemente poderoso antes en la franquicia, y no necesariamente porque terminaba peleas cortas, más bien simplemente porque ganaba varias peleas. Y siento que esa debió haber sido la dirección que debieron haber tomado en este filme, o al menos en la mayoría de las peleas. Aunque bueno, algunos de ellos se llevan unas cuantas escenas entretenidas de destrucción antes cuando están invadiendo la Tierra. Pero, no lo sé, hubiera preferido que tuvieran una buena pelea con Godzilla. Afortunadamente sí hay unas cuantas buenas peleas en este filme. Por ejemplo, cuando Godzilla se pelea contra King Caesar, Rodan y Anguirus al mismo tiempo. Así es, estos monstruos hacen equipo para tratar de detener al monstruo y sí, definitivamente les va muy mal. Es una entretenida pelea, muchas cosas suceden ahí, dura como 2 minutos y medio, lo suficiente para una de estas peleas, y hay momentos bastante entretenidos ahí también. Llegan a usar a Anguirus como si fuera una pelota de fútbol, eso definitivamente es oro. ¿Por qué no podemos tener más momentos así de mágicos en este filme?
Y también, por supuesto, la pelea de Godzilla contra Monster X es lo suficientemente larga, lo suficientemente climática, es de las peleas más físicas que hemos visto en esta película. Vaya, en general, de hecho, los monstruos son más ágiles en este filme que en ninguna de las otras películas de Toho. Y será mejor que lo disfrutemos porque esta es la última vez en donde veremos a Godzilla siendo interpretado por un actor en un traje. A partir de aquí va a ser Godzilla completamente hecho en computadora. Aunque bueno, como ya veremos en las películas de más adelante, eso no será un problema. Y otro detalle es que en lo que Godzilla pelea contra el monstruo X, también tenemos a los humanos o a los protagonistas peleando contra los Exilians en sus propias escenas de acción, y sí, por esa razón el clímax está lleno de escenas de acción, ya sean los protagonistas peleando con karate, o serán los monstruos peleándose entre ellos como si fuera una escena de Power Rangers en una de esas peleas de los Megazord. Y luego Mothra aparece en la película. Sí, así de la nada, aparece durante el clímax de la película. Sí mencionaron a Mothra y técnicamente la establecieron en el primer tercio de este filme, pero esa fue la única vez que sucedió en la película, a partir de ahí ni siquiera la mencionan, y bueno, realmente no vuelve a aparecer o no vuelve a ser mencionada hasta la pelea final. Y eso simplemente resulta en que Mothra se pelea contra esta nueva versión de Gigan, sí, Gigan también regresa en una nueva forma, y se enfrentan estos dos en una pelea que dura como 1 minuto, ambos se matan entre ellos y eso es todo. Eso es toda la participación de Mothra. Lo ven, en uno de mis videos más recientes mencioné cómo Mothra, usualmente en películas donde salen muchos otros monstruos, ella llega a sentirse como algo que simplemente está encima de todo lo demás y eso es todo. Pero esto lleva a la verdadera pelea final de la película, donde tenemos al último monstruo sorpresa de este filme. Y esencialmente esta fue la última pelea que vimos en la franquicia de Godzilla por muchísimo tiempo. La pelea final de la franquicia, se puede decir. Y por supuesto no pudo haber mejor monstruo para enfrentarse a Godzilla en el final de la franquicia que el mismísimo Jet Jaguar. Jet Jaguar, Jet Jaguar, Okura no Jaguar. Bueno, sí, ok, estoy bromeando. En realidad lo que sucede es que el monstruo X empieza a mutar en otra forma y repentinamente agarra una forma muy familiar para varios fans. Así es, estamos hablando de King Ghidorah. Era una forma conocida como Kaiser Ghidorah. Y esto es lo que fue la pelea final de la franquicia durante muchísimo tiempo. ¿Y saben qué? Sí, eso definitivamente es perfecto. Por supuesto que la pelea final es entre Godzilla y el monstruo de 3 cabezas. Después de todo, este monstruo, el cual ha sido de mis favoritos de la franquicia, es como el archienemigo de Godzilla, el monstruo perfecto para ir en su contra. Es el Lex Luthor de su Superman, el Guasón de su Batman. Y sí, esta pelea final afortunadamente es otra de las mejores peleas del filme, bastante espectacular, aunque también no tan complicada. Esencialmente es King Ghidorah pateando en el trasero a Godzilla, y luego Godzilla agarra suficientes energías para patearle el trasero a él, y se acabó. Entonces, en general, el material de monstruo en este filme es... tiene sus detalles definitivamente, pero se siente que hay muchas oportunidades desperdiciadas. Sí, puedes decir que Godzilla es bastante poderoso en este filme porque se enfrenta a que como 10 monstruos y los vence a todos y a cada uno de ellos. Esa es la manera de hacerlo. Solo me gustaría que la mayoría de estas peleas, de hecho, fueran, ya saben, peleas. Todo este filme está lleno de estilo, está con muchísima energía, y esto durante todas las 2 horas de la película. Es un filme que puede llegar a cansar, porque vaya que siempre algo está sucediendo. Estoy seguro que no van más de 10 minutos en la película donde no suceda una escena de acción o algo increíblemente entretenido. Y en general me agrada el diseño de todos los monstruos, es definitivamente muy clásico, pero al mismo tiempo moderno, un muy buen balance. Y en general los efectos de la película también son lo suficientemente buenos. Tenemos efectos prácticos, algunos efectos digitales, pero como toda la película está estilizada de cierta manera, se siente que incluso los efectos digitales quedan en la estética general de todo este filme. Y no puedo decir que hay otro filme de Godzilla que se vea como este, no, es un look bastante único para la franquicia, así que al menos se puede llevar eso también. En cuanto a la música, es el primer soundtrack para una película de Toho de Godzilla que está escrita por alguien que no es japonés. En este caso, el músico inglés Kid Emerson. Su trabajo es definitivamente lo que no esperaría escuchar en una película de Godzilla, porque genuinamente mucho del sonido de este soundtrack no le queda a lo que esencialmente es Godzilla. No es música mala necesariamente, pero siento que muchas veces realmente no le ayuda a la escena y simplemente es ruido que está ahí en el fondo. Es música quizás demasiado moderna, demasiado de remix como para que no quede en esta película.
Y lo peor de todo es que una vez más tenemos una oportunidad desperdiciada aquí para celebrar a la franquicia. Esencialmente no tenemos temas clásicos de Godzilla en el soundtrack de este filme, excepto por el principio donde escuchamos ese legendario tema de Godzilla y luego escuchamos un remix bastante extraño pero que a fin de cuentas suena bien durante los títulos principales de la película. Pero después de eso, mucho de la música simplemente está ahí haciendo ruido en el fondo y eso es todo. Si quieren un soundtrack de Godzilla que suene que pertenece a la franquicia pero que al mismo tiempo suene moderno, yo diría que el soundtrack de Godzilla, Mothra y King Ghidorah es exactamente lo que buscarías. Sí, este filme hace cosas buenas y luego también hace cosas no tan buenas. En general, es definitivamente una especie de desastre. Pero no uno en el que diga que la película es mala o algo así. No, en general, de hecho, la película todavía es disfrutable. Y el hecho de que se siente bastante única en la franquicia le añade muchísimos puntos. Es solo que sí, como un filme final de la franquicia y como una celebración de la franquicia, realmente se siente que muchas oportunidades fueron desperdiciadas. En general diría que Godzilla Final Wars no es tanto una celebración de la franquicia, más bien es una fiesta donde varios asistieron y luego cuando la película terminó todos estaban cansados, todos estaban borrachos y algunos terminaron en lugares en los que no tienen idea de cómo terminaron ahí. Pero bueno, sí, así terminó la franquicia de Godzilla durante los siguientes años. Y desafortunadamente también fue una decepción para Toho. Este filme no le fue bien en taquilla. Costó el equivalente de $19 millones para hacerla y desafortunadamente solo recuperó $12 millones en taquilla. Entonces sí, fue un final triste para la franquicia. Y durante los siguientes 10 años, efectivamente, no tuvimos películas de Godzilla. El monstruo simplemente no volvería a las salas de cine, excepto por una aparición, especie de cameo, en una película del director Takashi Hamasaki. En el filme llamado Always Sunset on 3rd Street, número 2, la película empieza como si fuera una película de Godzilla, y dirigida de una manera muy especial, como lo haría el director. Ahí tenemos a un Godzilla que está hecho enteramente en computadora, lo cual irónicamente sería una especie de premonición a cómo veríamos a Godzilla desde entonces. Y quieren saber otro detalle bastante único, el director de ese filme, Takashi Hamasaki, eventualmente haría la película de Godzilla Minus One. Pero sí, aparte de esa aparición al principio de la película como una especie de cameo, no tuvimos más películas de Godzilla hasta el 2014. E irónicamente su regreso no sería por parte de Toho, sino por parte del estudio Legendary. Y eso fue todo para la era Millennium y para la franquicia de Godzilla durante los siguientes 10 años. En general esta era fue bastante curiosa definitivamente. El hecho de que cada película era su propia cosa fue interesante, pero también llevó a que todas las películas tuvieran resultados bastante variados. Porque Godzilla 2000 estuvo bastante cerca de ser una película ok, pero para muchos todavía es un clásico. Y para aquellos que no vivían en Japón, la película del 98 y Godzilla 2000 eran las películas de Godzilla que usualmente veían en televisión. Y luego tuvimos Godzilla contra Megaguiras, la cual fue bastante blanda y quizás una de las peores películas de la franquicia debido a eso. Seguido por la increíble película de Godzilla, Mothra y King Ghidorah, la cual es definitivamente la mejor de esta serie de la era Millennium. Y luego tuvimos Godzilla contra Mechagodzilla, la cual estuvo perfectamente ok, seguido por Godzilla Tokyo Sauce, la cual fue sorprendente para mí, definitivamente mi segunda favorita de esta serie. Y todo terminó en la muy extraña y definitivamente muy especial Godzilla Final Wars, la cual, a pesar de todas sus fallas y sus problemas, la llamaría la tercera mejor de esta serie. Sí se siente que la era Millennium fue a través de todo el espectro de calidad de películas de Godzilla. Eso definitivamente la hace muy única. Pero bueno, ¿cómo fue que eventualmente las cosas llegaron a que los estudios Legendary decidieran hacer sus propias películas de Godzilla y de esa manera regresando al rey de los monstruos a las salas de cine? Iremos más a detalle en el próximo episodio cuando hablemos de Godzilla del 2014 y el inicio del Monsterverse. Y mientras tanto no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.